viniste a mí. Buen día, mis hermanos, le habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero hablarles de un tema relativo a las tribus, su significado bíblico en cuanto a las tribus. La Biblia nos menciona acerca de una serie de sucesos en cuanto a cómo surge Israel. Cuando Israel surge como nación, empieza a haber una división en cada una de las personas que estaban crecientes. Cada uno tuvo su propia parentela y atribuyó una nación. En cuanto a las tribus de Israel, la división en tribus se halla en numerosos pueblos antiguos, como entre los edomitas, ismaelitas, árabes, etc. En Génesis 36 nos describe en cómo viene palabra del Señor a Abraham. Abraham decidió no hacer lo mismo que sus padres. Su padre Abraham, en aquel tiempo los hijos del oriente entregaban en holocausto a sus hijos a los demonios y en adoración a los ídolos. Génesis capítulo 36 verso 1. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Eloibama, hija de Ana, hija de Zebedeo Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nabiot. Verso 4. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz. A Basemat dio a luz a Reuel. En el caso de que como empiezan a verse las tribus alrededor de Israel y como en ello orienta para que haya una extensión de territorio. Abraham no era solamente un muchacho. Cuando el Señor se le dice y se le manifiesta, empieza a dejar de ser un muchacho y a empezar a ser una nación. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, que es el Señor, te damos, te pedimos, Señor, perdón por todas nuestras faltas, escribes en nuestros nombres en el libro de la vida y que permanezca allí. Declaramos que tú, Jesucristo, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Señor, te damos para este día en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En cuanto a las tribus, las 12 tribus de Israel fueron fundadas por los 12 hijos de Jacob, con la excepción de José, de quien surgieron 2 tribus al adoptar Jacob como hijos a sus nietos. Así hubo en realidad 13 tribus, quedando 12 en el reparto de la tierra, al quedar considerada la de Leví como una tribu dedicada al sacerdocio y sin territorio propio, quedando esparcida por todo Israel. ¿Qué nos quiere decir entonces en cuanto a cómo nosotros sabemos a lo que son tribus y cómo a las tribus israelitas se le emite cierta responsabilidad a cada uno? Fueron 12 los hijos de Jacob, que tuvo con Raquel y con Lea. Abraham tuvo por esposa a Sarai. Tenía 75 años cuando decide y el Señor le da la orden de meterse de Ur de los Caldeos hasta Canaán, quien eran los descendientes de Saúl, descendientes de Noé. Empezaron a extenderse las tribus.
En cuanto a Abraham, los hijos del oriente habían hecho lo malo, volvían a hacer lo malo ante de Dios. El Señor no se imaginaba de que esto iba a ocurrir. Algunos textos nos denominan de que hubieron custodios quienes empezaron a enseñar a los hombres a adorar a las estrellas, a los astros, y esto es la mayor abominación para Dios, la adoración a los ídolos. Por eso en Revelaciones nos habla del sello y la bestia. Hay una gran confusión en cuanto a ello, pero en realidad el sello y la bestia marca la bestia, y la mayor abominación de parte de Dios es la idolatría a los ídolos, quedando esparcida por todo Israel. En cuanto a las tribus, en la misma época de Jacob, la expresión las 12 tribus de Israel incluía aún a Leví, en tanto que Efraín y Manasés eran consideradas como una sola tribu, bajo el nombre de José. Abraham llega hasta cierto punto con su esposa Sarai, llega hasta Egipto huyendo porque había habido una gran hambruna. El Señor se le aduce y le dice que mueva a su parentela hasta Egipto para que Faraón conozca acerca del Dios viviente. Faraón también estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. El Señor se le aparece a la esposa de Faraón, para que la esposa de Faraón se le aparece a Faraón en un sueño, porque Faraón toma por esposa a la mujer de Abraham, viendo que ella era esposa, viendo que ella era hermosa. ¿Qué ocurre con ello? Que cuando arremete, Abraham le menciona y dice que esa es su hermana, y cuando ve que Sarai era hermosa, él la toma por mujer, la lleva al palacio. En esa misma noche le dice el Señor en sueño a Faraón diciéndole: ay de ti, de lo que tú hagas con esta mujer. Y inmediatamente hay una alerta de parte de Faraón donde le dice a Abraham: ¿por qué no me dijiste que esta era tu mujer Sarai? Sí, he perecido y he perecido mucho en un sueño por esta mujer, llévate tu mujer. Pero era necesario que esto cometiera para que Faraón viera que había un Dios en Israel, había un Dios en el mundo, era un Señor, Jehová de los ejércitos, quien crea, y no los ídolos que tenían ellos en aquel entonces en Egipto y los hijos del oriente. En cuanto a las tribus, al hacerse la división de la tierra, los hijos de José recibieron territorios distintos. El Señor tenía que hacerse a conocer en forma masiva a un pueblo, para que todo el oriente y a partir de ahí todas las naciones se dieran cuenta que Jehová es el Señor, que el Señor es quien crea el universo y que todos dependemos de Él. Desde el punto de vista material, Leví recibió su parte en la entrega de una porción de los sacrificios y de los diezmos, y por otra parte recibió 48 ciudades con sus aldeas repartidas entre todas las tribus. Cuando sale el pueblo judío de tierra de esclavitud, ellos empiezan a caminar, a rodar durante 40 años en el desierto. Ellos salen de tierra de Egipto, ya la parentela de Abraham tiene con su esposa Sarai tiene a Isaac. Cuando tiene a Isaac se casa con Rebeca. Abraham le dice a uno de sus siervos, le dice: no cojas para mi hijo mujer cananita, porque ésta tienen por costumbre el tener que entregarse a los dioses que sus padres le han enseñado. Ves hasta Mesopotamia. Y esta fue la orden que le da Abraham al siervo para que le consiga una esposa a Isaac, quien era de la promesa.
entre Abraham y Sarai. Cuando el siervo llega hasta Mesopotamia y le dice: Abraham, el Señor me ha dicho, cuando llegues hasta cierto punto, a la hora cuarta, en que la hora que salen las doncellas a proveerse de agua para sus cántaros en sus casas, llega allí hasta cierto punto y le pedirás agua a una de las doncellas, y la que te diere de beber agua a ti, esa es. El siervo de Abraham llega con ciertas posesiones, se surte de muchas posesiones. Cuando llega, se encuentra efectivamente a la de una de las doncellas, Rebeca, hermoso aspecto, le da de beber agua al siervo de Abraham, y el siervo de Abraham le dice de que el Dios de Abraham y de su parentela le ha dicho de que ella va a ser la esposa del cual el Dios de todo el universo va a tomar por posesión para hacer una nación. Y esta Rebeca, al momento de que se entera de ello, ya había sido advertido seguramente en su visión, llega hasta donde su padre y le dice: hay un hombre quien me menciona, en el cual me aduce de que el Señor le ha enviado para tomarme a mí por esposa, en el cual a un hombre sacará de una gran nación. Y el papá de Rebeca le dice, lo invita, y efectivamente el siervo le aduce, dándole por posesiones todo lo que Abraham era una persona pudiente, tenía muchas riquezas, y entonces lo ofreció a su suegro, el papá de Rebeca. Le da el permiso y Rebeca llega hasta el cierto punto, llega hasta allí y se conoce con Isaac, y crecieron, se juntaron Isaac, Rebeca. Nace Jacob y nace Esaú. Cuando nace Jacob y nace Esaú, desde el vientre de Rebeca los dos se peleaban, y el Señor se le dice a Rebeca: no te preocupes, porque de tu vientre saldrá una gran nación y uno servirá al otro. Cuando esto acomete, empiezan a crecer. Esaú, quien nace primero, vende su primogenitura por un plato de lentejas a Jacob, y Jacob, cuyo nombre es Sagaz, tomó la prioridad de la promesa del Dios de Abraham, de Isaac, y ahora iba a ser de Jacob. Saúl desperdició su primogenitura y lo vendió. En cuanto a las tribus, Deuteronomio capítulo 4, verso 41. Entonces apartó Moisés 3 ciudades, al lado del Jordán al nacimiento del sol, para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de estas ciudades salvase su ciudad. Verso 43. Becer en el desierto, en tierra de la llanura, para los rubenitas, Ramot en Galad para los gaditas, y Golán en Basán para los de Manasés. En cuanto a las tribus, Esaú, se casa con una de las hijas de Abraham, que había tenido, se casa uno con las hijas de Isaac, quien Isaac había tenido otra esposa, tiene otros hijos, y Esaú se casa con una de las hijas que había tenido su padre con otra mujer que no era Rebeca. Cuando esto pasa, ya Esaú había vendido su primogenitura, y ellos empiezan a emprender. Cuando esto acomete, Esaú perseguía a Jacob a muerte para matar a Jacob por haberse robado de su primogenitura. Jacob emprende
un camino hasta Canaán. Estando él allí, conoce a Labán, quien era hermano de Rebeca, y viene una muchacha, tiene 2 hijas. El papá de Lea y de Raquel. Al momento de que tiene a Raquel y Lea, Labán, por papá de ellas 2, Raquel, quien era la menor y más hermosa, a Jacob le agrada a ella al verla primero. Pero en aquella región no se acostumbraba a tener que entregar por esposa a la hija menor. Y por eso Jacob trabaja 7 años por Raquel, pero al entregarla Labán por esposa, le dice no, toma por esposa a Lea, quien era la mayor. En cuanto a las tribus, cuando Jacob trabaja 14 años, primero por Raquel, primero por Lea, quien era la mayor, luego toma por esposa a Raquel, embaraza a Lea, porque ella era su esposa, primera esposa, ya había tenido el compromiso, y al trabajar 7 años más por Raquel, también embaraza a Raquel. De estas 2 mujeres nacen Rubén, Simeón, lo que nos denomina en cuanto a las 12 tribus de Israel. Y Jacob también, después de que muere Raquel y Lea, se enemista con una concubina y también tiene hijos con ella. En cuanto a las tribus de Israel, y así es como nacen las 12 tribus de Israel, y como en ello acomete en cuanto a cuáles son esas 12 tribus de Israel, que es la de Simeón, la de Rubén, la de Benjamín. De las 12 tribus no emite a los levitas, porque a los levitas, de los más hijos que tuvo Jacob, a los levitas se les excluye de la responsabilidad de trabajo para colocarlo solamente a sacerdocio. A la tribu de los levitas, quien era hijo de Jacob, 12 hijos, quien los tuvo para empezar a crear la nación. Cuando ellos toman y cruzan el Jordán, después del Jordán, al salir de tierra de esclavitud, que Jacob emite a sus hijos en manos de Moisés, había crecido el pueblo, 60,000 hombres salen desde Egipto después de cruzar el mar Rojo, el momento en el que el Señor abre el mar y desciende sobre el mar a Egipto, inclusive el faraón, al salir el pueblo judío a la tierra prometida. El Señor se aíra con el pueblo, los hace dar vuelta en el desierto, porque ellos empiezan a hablar mal por causa de la voluntad del Señor, y el Señor los urge de hacer vuelta por el desierto durante 40 años hasta llegar a la tierra prometida. Y al llegar a la tierra prometida, los descendientes de cada una de las tribus toman por posesión a Israel, la tierra prometida, la que hoy conocemos como la nación. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos Señor perdón por todas nuestras faltas. Escribe Señor nuestros nombres en el libro de la vida y que permanezcan allí. Declaramos que tú, Jesucristo, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Ya Señor te damos por este día. Dirige Señor nuestros pasos. Le damos la gloria y la honra por ser nosotros la tribu del linaje escogido de la nación santa, por la cual fuimos comprados de las tinieblas a la
luz admirable. En el nombre de Jesús.